Cerraremos el Padre Nuestro en el Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Leemos versículo 11. Mateo 6, 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Señor, nos presentamos ante ti como seres necesitados y no tenemos más sustento, apoyo que tu buena mano. Déjanos sumergirnos en la riqueza de esta parte del Padre Nuestro para avivar esta noche nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra fe. Amado Espíritu Santo, háblanos, fortalécenos, auxílianos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Han sido casi 8 días, hermano, de un trajinar enorme, pero muy lleno de alegrías, de ver la obra de Dios en otros lugares y de ver la manera en que Dios quiere abrir caminos nuevos, caminos especiales. Así que estaremos pidiéndole a Dios por las cosas que ha despertado en mi corazón respecto a Colombia. Más adelante les iré dando algunas de las cosas que Dios viene poniendo en mi corazón. Algunos de ustedes se preguntarán, y que han conocido el Padre Nuestro desde pequeños, ¿por qué en la NBI le falta un pedazo al Padre Nuestro? Porque en la NBI la oración termina en el versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y omite agregar lo que agrega la Reina Valera. ¿Qué agrega la Reina Valera? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo quiero explicar brevemente ese detalle para despejar una duda y que no se vaya usted con aquella inquietud, o peor aún, alguien le confunda diciendo esa Biblia es un pedazo de Biblia, porque le han quitado a la palabra de Dios, que es lo que normalmente la gente deduce ante la fuente o la falta de formación y de comprensión. La NBI no incluye ese versículo sencillamente porque ese versículo nunca formó parte del Padre Nuestro en los manuscritos más antiguos. Ese versículo es un agregado que se hace en un libro no canónico del siglo II, que se llama la Carta de Bernabé. Allí en la Carta de Bernabé aparece también el Padre Nuestro. Y en ese libro llamado la Carta de Bernabé le agregan ese versículo para un uso litúrgico en el culto. Y con el tiempo, los copistas del Nuevo Testamento, que conocieron la Carta de Bernabé, tomaron ese versículo de la Carta de Bernabé y se lo agregaron al Padre Nuestro de Mateo. Y así, con el tiempo, ese versículo que no era parte del Evangelio pasó a formar parte de Mateo. Y la Reina Valera lo incluye porque cuando Erasmo de Rotterdam
tradujo del griego al español, pues él tenía apenas unos 14 manuscritos a la mano y no podía cotejar, ni siquiera existía lo que hoy llamamos la crítica textual, que es una herramienta para poder definir con mucha precisión cuáles son los textos más antiguos dentro de un escrito. Así, por ejemplo, con la crítica textual se logró demostrar que un documento llamado La Donación de Constantino era espúreo, era falso, porque el Vaticano sostenía que ese territorio que ocupa fue una donación que le hizo Constantino a la iglesia. Y ese documento había sido la base de la propiedad del terreno. La crítica textual demostró que era un documento falso, que no venía del siglo III como argumentaba la iglesia, que era un documento tardío del año 1000 en adelante. La crítica textual es la ciencia que permite deducir con mucha certeza cuáles textos son antiguos respecto a unos tardíos. Hoy, a diferencia de Erasmo, que solo tenía 14 documentos, hoy existen 5.267 manuscritos del Nuevo Testamento. Quiere decir que hoy hay más de 5.000 documentos para poder cotejar, comprobar y poder llegar a deducir a través de ciertas reglas cuál es la lectura más antigua dentro de un texto bíblico. Aparte que se les aplica el carbono 14 para ubicarlos en el tiempo, también hay algunas reglas que se guardan dentro de la crítica textual. Así, en el Nuevo Testamento actual, ese versículo no forma parte del original griego. Por eso la NBI no lo incluye. No es que la NBI le ha quitado a la Biblia. No. Es que la Reina Valera tradujo de un texto griego que agregó, porque en ese momento Erasmo de Rotterdam no tenía capacidad para saber, por ejemplo, si yo aquí tengo una nota, esta es una nota que yo he hecho, pero allá por el siglo VIII el copista no sabía si esa nota era parte del texto y se le olvidó al autor incluirla y la agregó a la par para no perderla, pero el siguiente copista no sabía si eso era parte o no era parte del texto, así que él lo que hacía era incluirla para que no se perdiera. Pero resulta que se incluyeron muchas cosas que eran meras notas y no parte del texto. Y un texto crítico es el que se encarga de ir como limpiando el Nuevo Testamento de una cantidad de frases que no aparecen. Por ejemplo, para cerrar este punto aclaratorio, cuando Jesús habla, cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús responde, dice la Reina Valera, es que este género no sale sino con ayuno y oración, con oración y ayuno. La NBI le quita ayuno. Si usted lee la NBI, solo dice, este género no sale sino con oración. No le pone ayuno. ¿Por qué? Porque esa palabra ayuno nunca apareció en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Es una palabra que se incluyó en la Edad Media, allá por el año 1200, donde aparecen los monjes y toda la cultura monacal, donde hacían ayunos, pues ellos en un acto de piedad pensaron que era la oración más lo que ellos tanto hacían, que era ayuno. Pero realmente Jesús nunca lo dijo. Jesús solo dijo, sale con
oración. Así que les aclaro esto para que no se dejen llevar por pensamientos de algunas personas que, al ignorar realmente cómo es que la Biblia llegó a nuestras manos, y llegan a creer que una versión es la Biblia y no se dan cuenta que es una versión, no es la Biblia, es una versión. Y llegan a creer que la versión Reina Valera es casi la inspirada, pero no, toda Biblia en español no es la Biblia, es una versión de la Biblia. Y por eso debemos tener muchas versiones, para poder tener riqueza para comparar. ¿Estamos, hermanitos? Bien, aclarando esto para que nadie agarre la cosa contra la NBI, vamos a desarrollar la palabra, lo que Dios tiene para nosotros. Danos hoy nuestro pan cotidiano. El ser humano es un mundo de necesidades. Desde que el hombre le dio la espalda a Dios en el Edén, el hombre entró al campo de las necesidades. El hombre no tenía necesidades, tenía desafíos. Lo tenía todo. Es a partir de su rebelión contra Dios que el hombre comienza a experimentar carencias. La plenitud diseñada por Dios para el hombre comienza a ser limitada. Acompáñenme a Génesis. Dice, versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos. ¿Está conmigo? ¿O dije mal la cita? 3:16 de Génesis. ¿Ah? Ustedes no me oyen, hermanos. Pónganse en oración y ayuno. Ustedes sí pónganse más en ayuno. 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré. Ya hay problemas, hay carencias. Un dolor es una carencia. Carencia de paz, carencia de tranquilidad. Y daré a luz a tus hijos, darás a luz a tus hijos con dolor. Ya esto es una cosa que no tenía la mujer. La mujer tenía una vida sin dolor, una vida libre de esa angustia. Hoy ya tiene esa carencia. Al hombre le dijo, versículo 17, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, ay, hombrecitos, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Tremendo. Y con penosos trabajos comerás de ella todos los días. No tenía penas. Y hoy, hermanitos, ay, vamos trastabillando cada fin de mes. Si ya mañana es 30 y ya no nos ajusta. Ya mañana es 30 y estamos llegando primereando. Ya con el soplido que camina el carro. Y los compromisos que vienen con el fin de mes. La tierra te producirá cardos y espinas. Y comerás hierbas silvestres. Y ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es la cara opuesta a lo que pasó en el Génesis. El Padre Nuestro es
la contraparte, es la reversión. El Padre Nuestro es la anulación de esta maldición y recuperar la gracia de la bondad de Dios. El pan que te ganarás, ¿qué dice el Padre Nuestro? Danos. Ya no me lo gano, me lo da el Padre. El pan ya es fruto de la gracia de papá. Para entender el Padre Nuestro hay que contraponer esta lectura de Génesis 3 para entender las carencias en la sobrevivencia del ser humano y de cómo Dios aparece en Jesús para llenar nuestras carencias. En Dios, en Cristo, Dios se nos hace presente para llenar nuestras necesidades. No estamos bajo maldición. Estamos bajo bendición. La anulación de sufrimiento queda superada y se abre camino a la provisión divina. Ya no es mi capacidad, sino es la gracia. Ya no hablemos de ganarnos el pan, hermanitos. Hablemos de la gracia de Dios que pone el pan en nuestras manos. Ya no hablemos de ganarnos. Hablemos de la bondad del Padre. Danos hoy el pan. El pan ahora viene de la gracia de Dios, desde la bondad de Dios. El Padre Nuestro es como la oración que anula esta otra oración, esta sentencia. El Padre Nuestro es abrogar, anular lo que aquí se dijo en el hombre. Finalmente, versículo 22, estoy en Génesis 3. Entonces Dios el Señor expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Y luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Fuimos echados. Se nos niega el camino al árbol de la vida. Pero ahora en Cristo, el fruto del árbol de la vida se nos hace accesible. En Jesús volvemos al paraíso. En Jesús volvemos al Edén. En Jesús volvemos al reposo. En Jesús, Jesús aparta los querubines y nos abre el camino. En Jesús, dice Hebreos, se nos ha abierto el camino de manera ancha para que todos entren con total libertad. El Padre Nuestro es la anulación y la reversión de todo lo que el hombre perdió y comenzó a carecer. Ahora en Jesús se nos abre la oportunidad de encontrar de nuevo nuestro pan y de encontrar el árbol de la vida en la buena gracia de Dios. Estamos en gracia. No más maldiciones. No más juicio. No más sentencias negativas de escasez sobre la existencia humana. En la gracia se nos acerca a Dios con toda su riqueza. Acompáñenme a Efesios. Carta a los Efesios capítulo 1, perdón.
Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido en las regiones espirituales. Nuestra bendición viene desde Dios. Cuando dice en las regiones espirituales, no es que sean bendiciones espirituales simplemente, sino que en el mundo de Dios se tomó una decisión para favorecernos con toda bendición. Con toda bendición. El tiempo que vivimos es un tiempo para revertir las maldiciones que una vez se dieron al ser humano. Nadie tiene que vivir acomplejado que es víctima de maldiciones irreversibles. Nadie tiene que vivir asustado por frases que le digan es que usted está bajo maldición. Esa gente que le dice eso todavía no ha entendido el poder del evangelio, la gracia de Dios y lo que Dios nos trajo en Cristo. No estamos para proclamar maldiciones que han sido derrotadas. Estamos para proclamar las bendiciones que han venido a causa de Jesús. En Jesús, la gracia llega de manera plena a nosotros. Lo dice Juan. Juan capítulo 1. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de... Cuando Jesús vino lleno de... Versículo 17, bueno, 16. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. No hemos recibido maldiciones. En Jesús Dios no nos trajo maldiciones. En Jesús no nos trajo juicio. En Jesús no nos trajo condenación. Lastimosamente hoy la iglesia predica más de juicio, condenación, de gracia, como que estuviéramos en el Génesis. Esas iglesias que anuncian solo juicio y maldición se han quedado en Génesis capítulo 3. En Jesús Dios nos trajo gracia sobre gracia. O sea, gracia y más 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 gracia, y no se acaba nunca. Es interminable. La plenitud de la gracia de Dios nos ha llegado a nuestra vida. De su plenitud, de la plenitud de la gracia estamos aquí. Por eso Pablo dice en Romanos 8, Romanos 8, versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Romanos 8, 31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Pues nadie. Y ya lo vamos a ver en el maligno, ya lo vamos a ver. Nadie.
Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mire lo que viene. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos qué? Generosamente junto con Él todas las cosas. Esta es la gracia. Esta es la gracia. ¿Cómo no habrá de darnos juntamente con Él todas las cosas? Iglesia, nos falta hablar más el lenguaje de la generosidad. Mucho hablamos de la escasez. Muchos hablan de lo que no tienen. Muchos hablan de las carencias. Cuando nosotros oramos y decimos, el pan nuestro, dánoslo hoy, no estoy hablando de lo que no tengo, sino de lo que la generosidad de Dios me dará. Jesús no está diciendo, no tengo pan. No habla de la carencia. Habla de lo que llegará a su vida. No habla de lo que no tiene. Habla de lo que Dios puede dar. ¿Y usted de qué habla? ¿Habla de lo que no tiene, de lo que no puede, de lo que no ha llegado? ¿O va a hablar de lo que Dios puede darle? Cuando decimos, danos hoy nuestro pan, estamos declarando no carencias, sino la generosidad de Dios sobre nuestra vida. La bondad de Dios sobre nuestra vida. Pero ¿cuánto nos cuesta hablar de la generosidad? Porque nos falta entender la desbordante generosidad de Dios. A veces no logramos entender que Dios en Jesús se nos vino con todo. Eso quiero que entienda. Que cuando Dios envió a su Hijo, no nos envió para hundirnos en la escasez, nos envió para llevarnos a la plenitud. De su plenitud tomamos, dice Juan. De esa plenitud tomamos. De esa plenitud pedimos que Dios llene nuestras manos. Decir, el pan nuestro danos hoy, no es hacer énfasis en el poquito de pan que quiero. No. Es hacer énfasis en la generosidad de Dios. Porque cuando Dios da para que saciemos todas nuestras necesidades. Vea conmigo, por favor, el libro de Éxodo. Éxodo 16. Versículo 1. Toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿De qué habla Israel en el desierto?
de sus carencias. Hermanos, tengan cuidado de que hablan, porque de lo que hablan es de lo que ven, y lo que ven es la mentalidad a la que estamos acostumbrados a leer nuestra realidad. Y estamos acostumbrados a leer nuestra realidad con los ojos de la capacidad humana. Jesús nos convoca esta noche a leer nuestra realidad desde la gracia de Dios. Y donde algo no tengo, y donde algo no hay, y donde algo no existe, y donde algo me hace falta, solamente son lugares en los que usted debe declarar la generosidad de Dios. ¿Qué no tiene? Usted observa y dice, ¿qué le hace falta? ¿Qué le falta en cuanto a salud, a dinero, a proyectos, a sueños, a deseos, a anhelos, a metas, objetivos? ¿Qué le falta? ¿Y qué va a andar hablando usted de eso que le falta? Va a andar hablando de lo que no tiene. Ay, la cebolla de Egipto. Vaya, nos sentamos a comer bien rico y aquí estamos aguantando hambre. Lo que necesitamos o lo que carecemos es una oportunidad para recordar lo que el hombre nos daba, o lo que necesitamos y carecemos es una oportunidad para decir, esto es en lo que Dios se va a manifestar a mi vida. Esto es el escenario en el que mi Dios va a actuar. Dame hoy. No es, no tengo pan, sino Dios llenará el pan. Es confiar en que todas las cosas que necesitamos para nuestra subsistencia, porque eso es el pan nuestro de cada día. En griego esa es una frase tan complicada que ni los mejores biblistas se ponen de acuerdo sobre el significado. Lo que se llega a entender es que Jesús está pidiendo el pan que le da significado a la existencia. Lo que en mi vida yo necesito está en la mano de Dios. Y ese Dios ha decidido volcarse hacia mí en gracia. Y esa gracia no es tacaña, es generosa, interminable, gracia sobre gracia. Ni bien estarás terminando la cosecha anterior, dice, cuando vas a tener que hacer espacio, porque ya viene la otra. Es la generosidad, es la gracia, interminable, inacabable, renovable día tras día. Cuando tú observas lo que no tienes todavía, lo que has luchado por alcanzar y no lo has podido, ¿vas a hablar con fracaso y decepción? ¿O vas a hablar con esperanza y gratitud, sabiendo que ese vacío lo llenará la gracia cuando menos imagines? Como decía al principio del pasaje, a la que estaban llamando ya tiene 6 meses. Lo que tú estás diciendo que no podía, Dios ya tiene 6 meses que te lo está preparando. O sea, ya te lo tiene, pero no lo ves. La gente sigue hablando, la estéril, pero no, hombre, ya lleva 6 meses. Cuando vengan a ver, va a ser el bombazo.
¿Y qué niño es este? ¿Y qué será este niño? Porque la gente así es. Se pone a hablar de tus escaseces, de tus esterilidades. Y después cuando vea la mano poderosa de Dios, ¿y qué es lo que viene aquí? ¿Qué trae Dios aquí? ¿Qué niño será este? Cuando la gracia de Dios te visite, la gente quedará sorprendida. Porque la gracia te va a visitar, hermano. La gracia te va a visitar, hermana. Una y otra, una y otra. Gracia sobre gracia. Pero Israel se pone a hablar de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón le dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria de Dios. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan. Pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Y Dios les dio pan. Pero como siempre, el ser humano de galgo, dice versículo 19. Entonces Moisés le dijo: nadie debe guardar pan para el día siguiente. Ojo, el Padre Nuestro apunta, este es el pasaje que está atrás del Padre Nuestro, en la idea del pan diario. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. La Biblia no sabe nada de ahorrar, ¿saben ustedes? Ahorrar es un concepto muy moderno. Ahorrar es como un concepto después de la Edad Media, vino con la Reforma, vino con Calvino. Los calvinistas fundaron la banca. Claro, hablo de ahorrar, no hablo de acumular. Acumular es un mal viejo. Acumular es otra cosa, pero ahorrar lleva el componente de asegurar el mañana. Y así se lo presentan siempre. Asegurar, en la Biblia nadie quiere asegurar el mañana, porque el mañana está en el Señor. Y si guardo un pan para mañana, en el Antiguo Testamento es como pensar que Dios no tiene pan para mañana. No sé si entienden esto. No es ser botarata, no, es entender que el Dios que tiene pan para mí hoy, Él ya tiene mi pan para mañana. ¿Y de qué me está librando? De la angustia. Como decimos nosotros, terminándonos de hartar, ¿y qué voy a cenar? Y van almorzando. Porque así es el ser humano. Se acaban de pegar la gran forrada en la cena. ¿Y qué voy a hacer de desayuno? Y ni le ha bajado el hartazón de la cena. Y ni sabe si vamos a amanecer vivo. Y ya se está angustiando. Al llamar, danos hoy,
es una manera de declarar nuestra confianza en el Dios que tiene lo que necesito hoy y tiene lo que necesito mañana y pasado. Dios ya lo tiene y yo no debo angustiarme. Cuando Jesús dice, no os afanéis, ¿qué comeréis? ¿Qué vestiréis? No está diciendo que debemos ser unos dejados, unos tirados a la calle, no. Está diciendo que no entremos en una especie de desesperación, como que si acaso Dios no ya pensó mi mañana. Dios ya pensó en tu mañana, hermanito. Y ya pensó en tu pasado mañana. Y ya pensó en tu otra semana. Y ya pensó en tu otro mes. Y ya pensó en tu otro año. Entonces, te debe llenar de esperanza, no de ansiedad. Te debe llenar de fe, no de, ¿qué dice el pasaje de Jesús? No os afanéis, no de afanes. Es que el afán es cuando me entra esa desesperación por el mañana, pensando en mis carencias que no tengo. Tenemos responsabilidades que cumplir a corto plazo y no tenemos. Tengo que pagar y mi mano está vacía. Y entonces allí veo que mañana tengo un compromiso, veo mi carencia y me entra ansiedad. Jesús nos invita a la fe. Danos hoy, danos cada día, es la convicción que no debo de angustiarme. El pan nuestro de cada día, dándolo. O sea, Dios ya tiene cada día lo que voy a necesitar. Ya lo tiene. Es que la gracia de Dios es tan generosa y desbordante que Él ya tiene lleno mis días de su gracia. Claro, pero como usted no es el doctor Estreiva, que comienza a ver todos los futuros posibles, si apenas mire el pasado. Y algunos hasta ya lo olvidaron y después se vuelven a repetir la misma regada. Porque son sorbetes del pasado. Acaban de cometer hace 2 años terrible regada y ya están otra vez en lo mismo. Si ni el pasado logran ver, menos el futuro. Pero en todos los futuros posibles, de todos los universos posibles, la gracia de Dios es para ti sobre gracia. Y debes confiar, saber que tu Dios no te dejará ni te desamparará. Saber que tu Dios estará allí. Dice ese pasaje precioso de Hebreos, si no mal recuerdo. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero, que Timoteo dirá es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que, iglesia, nunca te dejaré,
jamás te abandonaré. Créelo, iglesia. Lo que estás buscando, tocando afanosamente, tu Padre ya lo tiene generosamente para ti. Deja de recordar a Egipto. Deja de creer que Egipto es mejor que la tierra que Dios te tiene. Deja de pensar que el faraón es mejor que tu padre. No te dejaré, jamás te abandonaré. Por tanto, podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No temeré. Es que lo que viene no tengo. Confía en el Señor. Cuando venimos a decirle, da el pan nuestro hoy, a lo que venimos es a depender de esa gracia sobre gracia. Cuando yo vengo a pedir el pan de cada día, yo vengo a reconocer que el pan de hoy está en la mano de Dios, el de mañana está en la mano de Dios, el de pasado está en la mano de Dios, y que Él lo hará llegar oportunamente a mi mano. Ya llegará ese trabajo, ya llegará ese negocito. Ya Dios hará crecer la obra de tus manos. Dios es el que te da la fuerza, que trae el pan con bendición a tu casa. No te desesperes. Tu Dios no solamente es misericordioso, sino que es fiel y es generoso. Te va a dar más. Dice Efesios, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios 3:19. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar su nombre. Porque Él puede hacer muchísimo más de lo que imaginamos. ¿Qué trabajo está imaginando usted para usted? ¿Cómo imagina su negocio? Su imaginación es una tontera frente a la de Dios. Su imaginación es una pizca de visiones frente a lo que Dios puede imaginar. Y esa imaginación divina se desborda generosamente sobre tu vida, gracia sobre gracia. Pero la pregunta es, ¿de qué hablamos? ¿Nos ponemos a murmurar como el pueblo de Israel en el desierto? ¿Y para qué voy a la iglesia si mira, ni me responde el Señor? ¿Y para qué voy a servir? Mira cómo me salió este. O sea, comenzamos a murmurar, o tomamos el camino de Jesús, de decir, el pan, danos hoy. Mi carencia la veo como el escenario para la generosidad de Dios, o mi carencia la veo como una traición de Dios a mi vida. No, hombre, este Moisés y Aarón paja nos han dado. Sí que nos dieron garabato y les creímos despasmados a esto. Y allá teníamos los meloncitos, la cebolla, los pepinitos a la mano. Y aquí ya no vamos a pelar.
Aquí vamos a quedar enterrados en el desierto. O, ¿por qué no dijo Israel, no tenemos pan? Esta es una oportunidad para la generosidad de Dios. Cuando tú le pides a Dios, estás declarando la generosidad de Dios. Cuando le pedimos a Dios, no es que le pedimos porque Dios no conoce. No, Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Pero cuando yo le pido, estoy asumiendo la actitud de fe adecuada que me permite hablar de la generosidad y de la gracia de Dios y no hablar de mis carencias, limitaciones y mi fragilidad. Lo que necesito está en ti, papá, y yo espero. Y aquí estoy esperando. Y no me voy a mover de aquí porque estaré esperando. Tu mano generosa llegará a mi vida. Aquí estaré, aguardaré hasta que tu gracia llegue. Esa es la actitud a la que Jesús nos invita. A vivir de la gracia. Que no significa inoperancia por parte nuestra. No, no. Significa mantenernos firmes en fe. Significa de no perder la esperanza. Significa avanzar, mantenernos, sabiendo que la generosidad de Dios ya llegará a tocar mi puerta. Orar no es sustituir mis responsabilidades, no, no. Orar no es renunciar a la parte activa y responsable del ser humano en el proyecto que Dios nos tiene. Orar es asumir la lectura adecuada de un Dios bondadoso que acompañará generosamente mis caminos, que prosperará bondadosamente las cosas que hago. Orar es declarar la generosidad de Dios sobre lo que hago. ¿Por qué? Porque lo que hago, aunque para muchos de ustedes sea la gran cosa, lo que usted hace para todas sus necesidades no es nada. A no ser que la gracia de Dios visite, acompañe con generosidad lo que hace, y entonces el poquito que es capaz de hacer con sus manos adquiere una relevancia enorme, porque ya no es su mano sino la gracia de Dios que está acompañando su mano, ¿entiende? Por eso, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahí nos estamos fajando, edificando. Pero nunca será suficiente la edificación de mis manos para lo que yo quiero, a no ser que la generosidad de Dios esté acompañando esa edificación y se desborde. La poquita obra de mis manos se desborda en generosidad porque Dios la hace prosperar. La clave está en que Dios hace prosperar. Eso es lo que nos enseña la alimentación de los 5,000. Que realmente fue como 20,000, no 5,000. 5,000 es porque solo contaron los hombres. Y el texto dice, sin contar las mujeres, los niños. Y ustedes ya saben que son más. Son más mujeres y son más niños, pues.
Entonces, para hacer el milagro de la generosidad, ¿qué necesitaba Jesucristo? ¿Qué necesitaba? Que alguien dijera: aquí tengo un pancito y unos pescaditos. ¿Va? Ahora viene la parte de Dios. Usted lo que pone es 5 panes y 2 peces. Pero como le vengo explicando, dígame lo que hace, que es para lo que necesita usted. Si lo que trabajamos y llega a nuestras manos, chica, este volado ni me va a alcanzar para... pero cuando usted ora, viene el Señor y eso que usted ha edificado, Él le impregna una trascendencia que lo multiplica. Y entonces eso le alcanzará, porque será Dios multiplicándolo. Y entonces todos comieron. Pero si no queremos poner los 5 panes y los 2 peces, ¿cómo pues? Tiene que esforzarse, tiene que trabajar, pero lo que usted hace en su esfuerzo no es nada pues. Pero cuando el Señor bendice la obra de sus manos, se va a quedar boca abierto cómo le va a alcanzar hasta que y no sobraron 12 canastas pues. Esa es la generosidad de Dios. Cuando yo le digo al Señor: dame, no es que yo caiga en la pasividad, no, es que yo vivo mis carencias con la generosidad de Dios. Es que yo vivo mis carencias con la gracia de Dios. Las cosas a las que no ha llegado, no ha alcanzado, no ha obtenido, no ha cubierto, es noche para depender de la gracia de Dios. Un tiempo de esa gracia y de esa generosidad. Él nos la da generosamente. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Pues dice Pablo. Si ya me dio lo más grande, si ya me dio lo más valioso, ¿qué va a hacer para Él un par de chunches, darte un par de chunches pues? Si ya te dio al Hijo, que te dio el amor de su vida, que te dio lo que Él ama entrañablemente y te lo entregó. Y si ya te dio lo más, ¿cómo te va a dar lo menos? Cualquiera que quiera celebrar la gracia de Dios en Cristo Jesús y se angustia por un par de pesos, no ha entendido. Cualquiera que alaba: ay, que Dios aquí, que Dios allá en Jesús, y se está angustiando por algo, no ha entendido que si ya nos dio el Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Si ya te dio lo más grande, no te va a dar lo más pequeño. ¿Eh? Si ya te dio lo más valioso, no te va a dar lo menos valioso. Si ya se arriesgó a darnos lo que más ama y se lo matamos. Si ya nos dio lo que más ama y lo dejamos afuera en la puerta muchas veces. Pero así es Él, se arriesga. Y si ya nos dio lo que más ama, ¿cómo no te va a dar los chunches que necesitas, hermanito? ¿Ah? Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que no tenés? ¿Cómo ves la carencia? ¿Cómo ves tu estrechez? ¿Cómo ves lo que no has alcanzado? ¿Lo ves como desesperación, afán, ansiedad, angustia y frustración, desesperación? ¿O lo ves como un espacio para abrirte a la bondad de Dios
y alabarlo y bendecido porque Él va a llegar, porque en Cristo Él me va a dar todas las cosas. Mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que podemos. Iglesia, decirle danos el pan no es caer en la poquitería, no, es caer en la confianza, en la dependencia. No te dejaré, no te desampararé, te tengo en mis manos. Quizá alguno está abatido en este momento porque ha tenido pérdidas y no sabe cómo va a enfrentar el futuro. Quizá alguien está diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué me queda? La oración del pan es la invitación de Jesús a que nos abramos a la gracia, a la generosidad. Si mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué dice el proverbio? ¿El salmista? ¿El salmo? El Señor me va a recoger. Cuando las capacidades humanas se caen, Él dice, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Por qué no venimos a confiar, iglesia, en tus carencias? Confiar radicalmente en la bondad de Dios. Renunciar a todo espíritu de murmuración, de ansiedad. Dice el apóstol Pablo, y con esto entramos a la oración. Dice, no se inquieten por nada. Filipenses 4:6. No se afanen, dice la Reina Valera. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda circunstancia. ¿Cuál es tu circunstancia esta noche? Hagamos lo que dice aquí. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. O sea, usted presenta, gracias, Señor. Padre, necesito ese trabajo y gracias por el trabajo. Porque Él en la gracia ya lo escuchó. Usted ya abrió el corazón a la dependencia de Dios y Él se lo va a dar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos. La paz de Dios, ya no van a andar que, ay, ¿y qué le pasa? Ay, cállese, no hay qué hacer. Ha perdido la paz de la mente y del corazón. Pero si en toda ocasión le presentamos mis peticiones y le agradezco, ¿qué estamos diciéndole? Señor, lo que necesito te lo dejo en tus manos. ¿Y usted cree que estará en malas manos? ¿Ah? Usted vaya y dígale, te lo dejo en tus manos. Las mejores manos, iglesia. Vengamos delante del Señor, iglesia. Traiga sus peticiones. Convierta sus carencias en peticiones, no en murmuraciones. Convierta sus necesidades en ruegos, no en frustraciones. Y de gracias. Venga, iglesia, clamemos al Señor. Traiga sus carencias.
No deje que una angustia lo lleve a la murmuración, que una angustia lo lleve a una petición. Y una petición es decirle al Padre, aquí te lo dejo. Ey, y qué mejor que el Padre para tomar tu petición. ¿Estará mejor tu necesidad en otras manos que no sean las del Padre? Trae tu ocasión, tu situación, tu necesidad, tráela al Padre. Convierte tus luchas en peticiones. Tus luchas no son carencias vanas. Tus luchas son el espacio en el que Dios peleará por ti. No te dejaré, no te desampararé. La que decían, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué dicen de ti? Déjalos. Mientras aquellos dicen de ti, Dios ya está obrando desde hace 6 meses. Dios está obrando. Dios está gestionando. Dios está preñando. Y oye bien lo que dice el Señor. En 3 meses vas a ver luz. En 3 meses. Recuerda esta fecha. Recuerda esta fecha. Tu gracia nunca falla. 6 meses ya lleva el Señor. Y te quedan 3. Comienza a contar 3 meses. Desde que abro mis ojos y vas a dar a luz y al volver a dormir lo que Dios ya está haciendo. Yo cantaré de la bondad. Están hablando ahorita, déjalos que hablen ahorita, déjalos. Se van a quedar asustados. Pero ¿qué es esto? Van a decir. ¿Qué cosa grande es esta? Porque tú no caminas con la fuerza de tus manos, caminas con el Dios que te acompaña. Amo tu voz, que te dice no te dejaré. Me has guiado con tu fuego. Te desampararé. Créelo, iglesia, créelo. Es el Señor que te lo dice. No es el hombre. Te muestras como un padre, como es el Dios que ha venido a buscar esta noche. He vivido es el Dios que ha venido la bondad de Dios. A descansar esta noche. ¡Aleluya! Toda mi vida ha sido ¡Sí! Créelo, pueblo. Toda mi vida ha sido buena. ¡Aleluya! Oh Dios, con cada respirar Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia. La bondad. ¡Aleluya! Gracia generosa. Toda mi vida ha sido Gracia abundante. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Acuérdate, Con cada respirar que te al cierre de septiembre yo cantaré. recordarás la palabra que esta noche el Señor te ha dado.
Aleluya, lo verás. Corren todas tus bondades, corren Dígalo. detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. ¿Sabes qué recibió Elizabeth Cada respirar que tengo, a los 3 meses que se dio esa yo palabra? cantaré de la bondad de Dios. Se llamó Juan. El Señor salva. Jehová salva. En 3 meses llegará la salvación a tus manos. Y de eso, de lo que hoy murmuran de ti, de eso te va a salvar el Señor. La que decían era estéril, no, el Señor la ha salvado. De lo que murmuran contra ti, de eso te salvará el Señor. De lo que hoy careces, de lo que el adversario te pone, de lo que el enemigo te quiere poner en tropiezo, Pero tu gracia de eso te salvará el Señor. la restauró. Manos vacías que tú llenas. ¡Aleluya! Soy libre en ti. Dígalo, iglesia. Libre. Declárelo. Sublime Dígalo, pueblo. gracia del Señor. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Fui ciego. El Señor salva, iglesia. No nos dejará para siempre en nuestra cautividad. Ahora puedo ver. No nos dejará en oprobio. Puedo ver su No nos dejará en vergüenza. amor. El Señor salva. Vas a recibir tu Juan. Para darnos su Vas a recibir tu Juan, iglesia. Vas a recibir tú, el Señor salva. Y dará gracias y alabarás, cantará, danzarás, testimoniarás de gratitud ante el Santo. no me juzgas. Para que sepas quién es tu Dios. Aleluya. Tal como soy. Aleluya. Toma mi vida. Tómate de la gracia, tómate de la palabra, tómate de la generosidad de Dios. Tu gloria. No te dejaré, no te desampararé. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti?